Hola, hola, espero que estén muy bien, que este descanso 18 le haya servido para retomar las fuerzas. Hoy día, como dice el título, vamos a ver una nueva característica de los griegos y de los romanos, esta vez cómo son sus viviendas. Como ya anticipábamos, el que aprenderemos de hoy es conocer cómo son las viviendas en que habitaron tanto griegos y romanos, sus características particulares, cuáles eran sus diferencias, en qué se pueden parecer, ¿cierto? Así que mucha atención a lo siguiente que vamos a observar. Algunas características generales de las casas griegas es que eran muy austeras y sencillas, eran pequeñas y no tenían tanta confortabilidad, tenían escasez de ventanas, su piso era de tierra. Los materiales generalmente o eran de adobe o de madera, pero generalmente de adobe, que es una mezcla de barro y paja. No tenían agua corriente y tenían muy poco mobiliario, que quiere decir pocas mesas, pocas sillas, pocos estantes, ¿ya? La estructura, ¿cierto? En general de los griegos estaba en torno al patio central, había un patio y alrededor del patio estaban las demás partes. Habían dos zonas que estaban súper diferenciadas, que son el andrón, que es un espacio de reunión y banquete, y el gineceo, que es un espacio para la mujer. Después, más adelante, hubo un periodo en que las casas fueron más grandes y lujosas y decoradas con mármoles, pintura y mosaico. Pero en la antigüedad griega, sus casas eran muy pequeñas y poco confortables, ¿ya? Está súper clara la diferenciación entre las casas de las familias más humildes y las casas de las familias más ricas. En esta imagen que tenemos ahí es una casa de familia humilde, ¿cierto? Que generalmente tenían uno, máximo dos pisos, tenían habitaciones pequeñas y los techos eran planos, si se dan cuenta ahí en la imagen, y tenían un suelo de madera o de barro, ¿ya? Cuando hacía mucho frío, las familias se calentaban con algún fogón o brasero, como se conoce acá, ¿ok? Con respecto a la casa de las familias más adineradas, eran un tipo de palacio, estaban compuestas de tres partes, que es la entrada, un departamento y varias salas además. Dentro de esa sala encontramos dos que llamaban mucho la atención, que era una sala exclusiva para las mujeres, donde ellas se juntaban con sus amigas, tanto a hilar, a tejer, a conversar, y otra sala dedicada a los hombres, donde ellos se juntaban a hacer fiestas y conversar temas que a ellos les llamaban la atención. Además de eso, había ciertas habitaciones que eran dedicadas para la gente que prestaba algún tipo de servicio, como los criados. Y un dato anecdótico: los griegos no tenían baños dentro de su casa. Entonces, ellos no tenían ningún pudor en hacer sus necesidades en público, pero dentro de la casa tenían un tipo de artilugio, artefacto, parecido al inodoro, que era administrado por los esclavos de la familia. Ellos se preocupaban de tenerlo mantenido y salubre, ¿ok? Ahora, si vemos las viviendas de los romanos, estas tenían las clasificaciones típicas dependiendo del estatus social y de la situación económica que tenía la familia. Ya, y estas se dividían en tres tipos de viviendas, que son la insulae, la domus y la villae, que las vamos a ver a continuación. La insulae, ¿cierto? Son edificios como los conocemos actualmente, donde las personas podían alquilar o comprar una propiedad y donde generalmente vivían los ciudadanos más pobres. Era muy pequeño y generalmente era una habitación como multiuso, o sea, en una sola habitación se cocinaba, se dormía, se vestía, se almorzaba, entonces era una habitación muy pequeña. Un arquitecto antiguo decía que las insulares se construían muy deprisa y con materiales de muy mala calidad, y que esto permitía que muchas veces hubiera hundimientos o incendios en estas insulares. Quedan pocas insulares dentro de Roma por este motivo, ¿ya? Respecto a los domus, era una vivienda particular ocupada por un señor o un solo propietario y su familia, que normalmente constaba de un solo piso y dependiendo de cuán grande o cuán pequeño era por el poder económico de la persona que era dueña de este domus, ¿ya? Aún pueden conservar y aún se conservan algunos domus muy grandes, muy magníficos. Si uno va a Italia puede verlo. Y estos domus tenían agua, calefacción, sistema de alcantarillado y baños. Y finalmente tenemos el villae, que son viviendas de la zona rural que según su uso se denominan como villae rústica, si están dedicadas a labores agrícolas y ganaderas, o con graneros, bodegas, granja de animales. Y villae urbanas si están dedicadas al disfrute y al descanso del propietario o su familia. ¿Qué tenemos que hacer después de ver esto? Debemos contratar el ticket de salida
En la siguiente clase tenemos que ver la lectura del libro de la página 110 y 111. Y después de eso hay que hacer la guía de aprendizaje, que lo que quisimos hacer es un cuadro comparativo entre las viviendas griega y romana, ver sus diferencias principales y ver también alguna característica que puedan tener en común. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.